¿Cuáles son los hábitos actuales que están obstaculizando tu progreso futuro? Me ha encantado esta frase de la newsletter de James Clear y es que una oposición va de hábitos. Una oposición no va de hacer cosas extraordinarias solo cuando estás motivado o cuando queda un mes. Es que a mí se me da muy bien actuar bajo presión y por eso en este vídeo de hoy te voy a compartir 7 hábitos que te alejan de la plaza. Como siempre, la contrapartida. Si haces lo contrario, estoy seguro que vas a estar mucho más cerca de la plaza. Así que vamos a empezar ya con el primero y es que hay muchos opositores que no avanzan hasta que se lo dice el preparador. No, es que yo no me pongo a estudiar hasta que no me da el ok el preparador. O es que yo no empiezo a mejorar el tema o no lo mejoro hasta que no me dice el preparador cómo mejorarlo. O es que yo he hecho las situaciones de aprendizaje como ha dicho el preparador y he utilizado su metodología y ya está. Pues bien, esto te va a hacer quedarte en el estándar, quedarte como el resto de opositores que ese mismo preparador prepare. Si de verdad quieres estar por encima de la media, quieres sacar una buena nota, necesitas formarte, necesitas inventar algo que no diga todo el mundo. Y no me refiero a inventar, sino me refiero a ir un pasito más allá. Me refiero a leerme un libro sobre educación. Me refiero a formarme y tener propuestas para sorprender en tus situaciones de aprendizaje. Me refiero a formarte en oratoria, porque ya sabes que no es lo que dices, es cómo lo dices. Y lo enlazo con el segundo hábito, exteriorizar continuamente que se te da mal algo. Conozco opositoras que llevan prácticamente desde el año 2010 presentándose convocatoria tras convocatoria y que no paran de decir es que a mí se me da mal estudiar, es que yo solo soy profesora y solo se me da bien pues el dar clase, pero estudiar muy mal, cada vez memorizo peor. Es que a mí comunicar, lo que os comentaba la compañera que lleva 4 o 5 convocatorias teniendo miedo escénico y no hace nada para mejorarlo, pues eso es tu culpa. Porque son habilidades que se pueden mejorar, pero claro, te tienes que ocupar. Si llega un punto que no puedes controlar tus nervios, pide ayuda, pero el exteriorizar lo que se te da mal continuamente te aleja de la plaza si no haces nada para mejorarlo. Entonces, en ese sentido, muy sencillo, necesitas saber que son habilidades que puedes mejorar. Necesitas que las técnicas de estudio te van a ayudar a olvidar menos y también ocuparte y formarte en oratoria y saber que es muy importante, como he dicho antes, el cómo lo dices y el no pensar tanto en ti a nivel de ego, de es que me voy a equivocar, me voy a trabar, sino pensar más en lo que le vas a aportar al tribunal. Hábito que te lleva directamente al precipicio, criticar el sistema, criticar otros opositores, criticar a un preparador y luego no hacer nada para solucionarlo. Tú puedes criticar a un preparador, como nos ocurrió en nuestra academia, que criticamos a un preparador, luego pedimos que por favor nos lo cambiasen porque nos estaba leyendo únicamente los temas y no nos aportaba ese valor que se busca dentro de una academia. Perfecto. Entonces entiendo la crítica, pero el criticar a opositores que se han sacado plaza, el criticar a Cristina Pedroche, el criticar la película de Barbie, el criticar cosas, incluso insultar, eso, pues aparte de que creo que son valores que no casan con ser un buen docente, no te acercan a la plaza. Así que menos criticar, menos quejarte. Ante la duda, piensa, ¿esto me acerca a la plaza o me aleja? Y lo que te aleje, ve quitándolo. Cuarto hábito. Hay personas que solo actúan frente al papel según su motivación. Me explico. Hoy estoy muy motivado porque empiezo a opositar, voy a intentar estar 6 horas frente al papel. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a estudiar el tema 4? ¿Cómo vas a estudiar el tema 6? No, voy a leerlo, voy a releerlo, voy a subrayar, luego voy a hacer esquemas con el papel delante y ya está. O como decía, me acuerdo un opositor que también se presentó en el año que yo me saqué la plaza, que decía continuamente que él solo memorizaba teniendo el tema delante y escribiéndolo. Y en el momento que se había escrito todos los temas, él tenía esa como confianza de que sí, que se lo sabía. Luego sacó una nota bastante mediocre. Lo que quiero decir es que esto no es un buen hábito. Tú tienes que tener un plan, tienes que saber cuándo estudiar, qué técnicas de estudio utilizar, cómo repasar, cuándo repasar, cómo cambiar de sistema de repasos cuando quedan 3 meses, cuando queda un mes, qué hacer la última semana y esto planificártelo independientemente de lo que te diga el preparador o la preparadora, porque no todos los preparadores te van a hablar de técnicas de estudio. Aquí ya lo sabéis, ayer os avisé, tenemos la Academia de Técnicas de Estudio a un precio muy competitivo y acceso de por vida. Os lo recomiendo de verdad y más con la planificación que hemos hecho al milímetro de
cuándo estudiar, qué días estudiar, tanto para primaria como para secundaria, como para FP, si tienes 25 temas, si tienes 75, cómo organizarte para que todo tenga sentido y para que no empieces a estudiar el tema 8 y de repente hayas olvidado el tema 1. Pues bien, tienes la planificación, entras, módulo de planificación, vídeo de planificación según la ciencia y tienes ahí diferentes planificaciones que estoy seguro que te van a ayudar y mucho. Lo tienes en el comentario fijado, acceso de por vida. Quinto hábito, que también está hilado y es algo que trabajamos mucho en la academia, no repasar. No, es que yo solo tengo que estudiar, yo no voy a repasar o yo no voy a hacer simulacros, que es una pérdida de tiempo. No, la pérdida de tiempo es que siempre leas, releas, porque luego no te vas a acordar y aparece algo que se llama ilusión de falsa competencia, que tú con el papel delante piensas que te sabes muy bien el tema, pero a la hora de la verdad no tienes ni idea. No sabes cómo enfrentarte a un papel en Valencia, a un papel en blanco. Por lo tanto, por favor, tienes que repasar, tienes que hacer simulacros. Sexto hábito, quitar horas de sueño, no descansar. No, yo es que con 4 horas, con 5 horas, rindo mejor. Pues bien, aquí sí que tu memoria se va a ver mermada. Aquí sí que la gratificación instantánea va a poder a la gratificación retardada, que es tan importante para una oposición. O otro hábito que no te recomiendo, o sea, por favor, descansa y descansa tus horas de sueño, descansa también dentro de cuando te planifiques, pues ten días de cero oposición, sobre todo si faltan muchos meses. Yo incluso, Marina lo decía, tenía 2 días a la semana que no tocaba la oposición. Pues bien, esto va a depender del momento, pero también dentro de la sesión de estudio, si tienes 4 horas para estudiar, también ten intervalos de 1 hora de estudio, 10 minutos de descanso, por ejemplo. Pero otra cosa que también he visto y es un hábito que te aleja es que actúes solo cuando estés motivado, y hay opositores que actúan en 2, 3, 4 momentos de la preparación y os digo cuándo son. La primera, cuando empiezas la oposición, es muy fácil estar motivado. Ahora en septiembre todo el mundo va a estar motivado y todo el mundo va a tirar hacia adelante. Genial. Pues es momento para hacerse una buena planificación. Luego, en diciembre, propósitos de año, también otro momento. Todos vamos a muerte, pero los meses de noviembre, octubre, ahí ha habido un bajón. Luego aparece cuando sale convocatoria y si han salido muchas plazas, me vuelvo a motivar. O si he visto que quizá la oposición se queda más sencilla, pues me vuelvo a motivar y vuelvo a actuar. Y luego, por último, cuando ya tienes la fecha cercana, que ya empiezas a estudiar. Pues bien, si solo actúas cuando estás motivado o cuando tienes estos gatillos, tienes que saber que estás en desventaja frente a aquellos opositores que, independientemente de los estímulos que reciban, están 3-4 horas diarias, 2-3 horas diarias, con un buen plan, con técnicas de estudio, con repasos, van a ser mucho más, van a tener ventaja respecto a ti porque avanza mucho más el que va despacio con plan que aquel que solo actúa con esos chutes de dopamina. Y por último, y esto, cuidado, tanto si eres docente como si tienes mucha confianza, hay muchos opositores y opositoras que actúan como si fueran el rey, la reina del mundo. Tienen una sobreconfianza en ellos mismos, no es que es lo contrario de antes. A mí se me da mal estudiar, a estos se les da genial comunicar. No, no me puedes enseñar nada de metodologías activas porque yo hice un curso, yo hice un máster de innovación, no es que yo soy experto en aprendizaje cooperativo y se piensa que lo saben todo. Y luego llega la oposición, llegan las reglas del juego en concreto a las que se enfrentan y no saben cómo actuar porque no se han preparado a conciencia o porque no han tenido esa curiosidad de mejorar incluso esa metodología. No es que yo sé mucho de aprendizaje cooperativo, me sé todas las estrategias simples y cooperativas. ¿Sabes evaluarlo? ¿Sabes conectarlo con la legislación? ¿Sabes crear un clima al principio de cohesión para que tu alumnado sí que se desarrollen esas habilidades interpersonales y por lo tanto se dé ese aprendizaje cooperativo? No, es que yo soy buenísimo en aprendizaje basado en proyectos. Bien, ¿sabes activar los conocimientos previos? ¿Sabes elegir un proyecto en el que tu alumnado tenga esos conocimientos previos para que de verdad pueda interactuar y pueda implicarse bien? Porque esos proyectos dependen mucho de esos conocimientos previos. De hecho, la evidencia que tenemos mayor al respecto de esta metodología se ha estudiado en universidad. En universidad es un contexto donde los alumnos suelen tener de base bastantes conocimientos. Por lo tanto, más humildad, no me paro de formar, me conecto mucho con las reglas del juego y que este podcast os sirva para que estos 7 hábitos no cometáis los errores, os apalanquéis a los errores que han hecho estos opositores y que siguen opositando, y ya que voy a estar frente al papel, pues voy a utilizar estrategia, ya que voy a repasar, pues voy a hacerlo bien, ya que me voy a presentar a las oposiciones, voy a intentar
buscar esas propuestas que me den mucho retorno, como son los simulacros, como son las formaciones aplicando lo que voy aprendiendo. Por lo tanto, lo dicho, espero que te haya aportado. Si le quieres echar un vistazo a la Academia de Técnicas de Estudio, la tienes en el comentario fijado y como siempre nos vemos mañana.